Bienvenidos a otra cápsula de Nutriendo tu Fe. Soy el padre Sergio Camarillo de la parroquia Medalla Milagrosa. ¿Jesucristo es verdaderamente Dios? Este día vamos a hablar de las evidencias por las cuales nosotros, los discípulos de Cristo, es decir, los cristianos, creemos que verdaderamente Jesús es Dios. Y esta doctrina quedó asentada en el año 325 y en el año 381 en lo que los católicos profesamos de nuestra fe. Es decir, los primeros apóstoles que fueron dejando encargados en las comunidades, como nos es narrado en los evangelios, en los libros del Nuevo Testamento, fue creando una tradición que se fue consolidando a través de las profesiones de fe. Nicea, que es un pueblito, ahí se reunieron obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y fueron definiendo los fundamentos de la doctrina cristiana. Y así en el año 381 en Constantinopla consolidaron los artículos del credo que los católicos profesamos domingo a domingo en cada celebración. Y ahí se establece claramente que Jesucristo es verdaderamente Señor. En efecto, si Jesucristo es verdadero Dios, se sigue que son divinas su doctrina, la iglesia que fundó y las verdades que nos enseña. Si no fue Dios, ni su doctrina ni su iglesia son divinas, ni Él nos merece crédito. Uno de los documentos ya de la reunión de más de 2000 obispos reciente, que se llama Gaudium et Spes, de 1965, dice lo siguiente: la Iglesia cree que Cristo, que murió y resucitó por todos, ofrece al hombre luz y fuerza por medio del Espíritu Santo, para que pueda responder a su vocación, y que no se les ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el que puedan salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y la finalidad de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Además, la Iglesia afirma que en el fondo de todos los cambios hay muchas cosas que no cambian, que tienen su último fundamento en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Las principales pruebas de su divinidad son las siguientes: las profecías que sobre él se habían mencionado y que lo señalaban como Dios. Los milagros también obrados con su autoridad. La misma afirmación de Jesucristo sobre su persona. La afirmación y ratificación de Dios Padre. La santidad de su vida y su doctrina. Y la afirmación de los apóstoles y de sus seguidores. Y vamos a mencionar algunas referencias bíblicas en relación a las profecías. El Antiguo Testamento nos habla de libros previos a la presencia de Jesucristo que fueron consolidándose a través de tradiciones muy antiguas que para nosotros corresponden al comienzo de la preparación para el advenimiento de Jesucristo a nuestra realidad terrenal. Así pues, los 46 libros del Antiguo Testamento nos hablan de estas historias que fueron consolidándose previo a Cristo como anticipación y preparación para su venida al mundo. En uno de esos libros, en Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos esta afirmación:
El mismo Dios vendrá en persona y los salvará. He aquí que una virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. De esta manera podemos nosotros verificar que había esta anticipación en el pueblo judío, que se había distinguido de otras culturas, de otros pueblos, a través de la mediación de Moisés, la mediación de otros grandes personajes, profetas, jueces y otros que anticipaban una esperanza en un líder espiritual de este pueblo que sería el que los rescataría de sus opresores. Por ejemplo, las profecías hechas también por Jesucristo mismo. Jesucristo hizo muchas afirmaciones proféticas acerca de su persona, de los apóstoles y de su iglesia. Respecto a su persona, en 3 ocasiones predijo que iba a morir y una muerte de crucifixión, pero que también iba a resucitar. Nos señala en Mateo, un libro del Nuevo Testamento, capítulo 20, versículo 18, lo siguiente. Miren que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, que hace alusión a él, será entregado a los príncipes de los sacerdotes y lo condenarán a muerte y lo entregarán los gentiles para que lo encarnezcan, azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Otra referencia que podemos encontrar es en Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Haciendo alusión a Jesucristo, su presencia después de la pasión y resurrección hasta su segunda venida. También a los apóstoles les anticipó que les iba a enviar al Espíritu Santo, que los iba a impulsar contra las persecuciones y sufrimientos que también iban a padecer. Por otra parte, existe en el Nuevo Testamento la presencia de los relatos sobre los milagros que Jesucristo hacía. Es decir, estas obras que no tienen explicación científica todavía en nuestra época actual, de cómo Jesucristo curó, sanó y también realizó exorcismos. En Mateo 8, versículo 3, podemos encontrar un ejemplo de los milagros. Cristo los hizo siempre en su propio nombre, en tanto que otros lo harían en nombre de Dios. Por ejemplo, en esta cita dice, yo lo quiero, sé limpio. O también en Lucas capítulo 7, versículo 14 encontramos estas afirmaciones de Jesús. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. También en Marcos 16, 17 podemos encontrar que Jesucristo le comunicó a sus discípulos el poder de hacer milagros, pero en su nombre. Hizo milagros que confirmaban también la naturaleza de su identidad como persona divina. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 37, en palabras de Jesucristo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago y no quieren dar crédito a mi palabra, dénsela a mis obras. También en relación a la resurrección de Lázaro, es decir, que Lázaro había fallecido y lo trae a la vida, en Juan capítulo 11, versículo 42, encontramos
que Jesucristo le da gracias a su Padre, es decir, al Padre Celestial, por razón del pueblo que le rodea, con el fin de que crean que tú eres el que me ha enviado. De suerte que los milagros en Jesucristo confirman su identidad como persona divina. Dirá Jesucristo también: nadie conoce al Hijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él se lo quiere revelar. Ahora quisiera hablar un poquito sobre este punto de las curaciones y exorcismos que encontramos en el Evangelio y sus diferentes versiones de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. La originalidad de Jesucristo respecto a otros profetas y sabios es que esos milagros acompañaban la vida de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 4:24 encontramos lo siguiente: su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Aquí se ve la mediación de la misión de Cristo, que cumple los signos profetizados en el Antiguo Testamento que ratificarían la presencia del que estaba esperando el pueblo judío. Son 27 relatos de milagros distintos que aparecen repartidos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su gran mayoría, curaciones, a las que hay que añadir también resurrecciones, es decir, que Jesús los trae de la muerte a la vida, y por supuesto que realiza exorcismos. El exorcismo es la expulsión de demonios que tienen control sobre la persona humana y que se manifiestan a través de la persona humana, sus poderes, sus efectos, se podría decir la afectación que generan sobre la persona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, encontramos lo siguiente: a continuación se fue Jesús a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Otra referencia que también escuchamos del poder de Jesús sobre los endemoniados es la siguiente en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó, diciendo: cállate y sal de él. Y agitándolo violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad?
manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Jesucristo nunca buscó propiamente hacer publicidad de sus curaciones. Algunos de ellos los realizó casi a pesar suyo, como el de una mujer afectada por hemorragias, que se encontró curada con solo tocar la franja de su manto, como se señala en Marcos 5, versículo 25 al 34. En efecto, los milagros evangélicos no parecen tener la finalidad de probar sobre Jesús algo, y menos aún atraer la atención sobre él. Una pequeña escena relatada por Mateo y por Lucas es sumamente iluminadora al respecto. Podemos encontrar en Mateo 11, del versículo 2 al 6, lo siguiente. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Como ven, es muy importante el conocimiento que representa desde la temática bíblica, la temática de la esperanza de Jesucristo por el pueblo judío, estos 21 siglos de cristianismo que también avalan con muchos acontecimientos de testimonios de personas sanadas de sus enfermedades, de personas exorcizadas también, porque esta sigue siendo una práctica actual que a través de la mediación de ciertos sacerdotes existen ritos de exorcismo que implican ante todo un análisis y un diagnóstico correcto, porque también sabemos con el avance científico que existen problemas de salud mental, problemas físicos, pero también el diagnóstico de este tipo de afectaciones es algo que requiere también un conocimiento muy claro y concreto de los signos, de lo que serían las afectaciones de los demonios. ¿Y qué es un ángel caído o un demonio? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña lo que es un ángel. En el número 330 del Catecismo de la Iglesia Católica se señala que el ángel es una criatura puramente espiritual, dotada de inteligencia y voluntad, y que también es persona, no persona humana, es una persona angelical. Y Dios le ha dado estas capacidades, así como le ha dado capacidades a la humanidad de diferente manera. Pero el ángel que ha desobedecido a Dios y que Dios lo ha juzgado por su manera de obrar contraria al bien y que lo ha apartado en lo que conocemos como el infierno, pues también nos habla la Biblia de estas realidades que son doctrina de nuestra fe. Es decir, como católicos estamos obligados a conocer estos temas y también dejarnos ayudar por Jesucristo para combatir todas estas afectaciones de cómo los demonios también tientan al ser humano, y por eso la necesidad de los sacramentos, la necesidad de la oración que hemos comentado, la necesidad también de las obras que nos invita a Jesucristo a realizar, de caridad, de solidaridad, de reconciliación, porque precisamente toda esta manera de vivir es la manera que Jesucristo nos propone a través de su vida, que nosotros también vivamos la construcción de lo que Él nos propone, su reino, entre nosotros. Claro, algún día este reino lo veremos cuando vayamos con Él a su encuentro. Y en esto comentaremos en otra cápsula
los temas que le llamamos los novísimos, muerte, juicio, infierno y cielo. Y los esperamos en la siguiente cápsula para poder contestar a esas preguntas. Que tengan muy buenas tardes.